Bueno, yo hoy tengo la fortuna de recibir al antropólogo, historiador y escritor Christian Duverger en el estudio, autor, usted lo sabe, de una biografía notabilísima de Hernán Cortés, teórico del mestizaje. Alguna vez conversamos con él sobre él, y un hombre que ha sostenido la tesis de que Hernán y Bernal son la misma persona. Hoy nos entrega, está en librería, es un libro fantástico. Yo digo que para una novela no se puede pedir más. Es entretenida, es divertida, es aleccionadora y es redonda. Doctor Duverger, bienvenido. Leonardo, gracias por tu invitación. Estas memorias de Hernán Cortés, a edad madura, decide escribirle a su hijo Martín Cristián. Sí, es un libro que es otro libro sobre Cortés, pero no es una repetición de los libros anteriores. Entonces es una novela inspirada en la obra de Marguerite Yourcenar, que se llama Memorias de Adriano. Inventó una especie de memorias ficticias escritas por Adriano a su nieto adoptivo Marco Aurelio. Hice lo mismo y Cortés escribe a su hijo Martín, mestizo, hijo de Malinche. Y eso me permite pensar un poco el asunto del mestizaje, que es un asunto muy importante en México, ¿no? Es interesantísimo ver cómo es una idea que Hernán Cortés tiene desde su estancia en Cuba, probablemente desde antes, ¿no? Un hombre que tiene una visión amplia, una formación francesa o un vínculo con Francia que yo desconocía. Y después, cuando está en Cuba, muestra ya un interés por entender ese mundo que él está por descubrir y, en última instancia, gobernar. Cristian. Sí, como siempre hay que explicar que Cortés pasa 15 años en las islas. Esas islas, Santo Domingo hoy y Cuba, pertenecen a Mesoamérica, al mundo mesoamericano. Evidentemente la palabra Mesoamérica es una palabra moderna, pero entendemos lo que es. Es una zona cultural con mucha difusión interna. Entonces Cortés sabe todo de México, sabe todo de México. Aprende náhuatl en las islas. Sí, rudimentos del náhuatl. Sí. Sí, y conoce el náhuatl, y siempre presentamos un Cortés que no hablaba ni otro idioma que el español. Cortés hablaba taíno, que es el idioma de las islas, Caribe, y náhuatl, que es el idioma de Mesoamérica. Y eso permitió a Cortés entrar con mucha facilidad y utilizó la temática del mestizaje, que era una práctica indígena. Y durante 25 siglos, Mesoamérica integró a los nómadas de tradición cazadora-recolectora y se asentaron de manera permanente por pequeños grupos en este mundo de sedentarios agricultores. Y Cortés lo utilizó esa práctica una de las cosas notables de este libro, que esta explicación que nos da un antropólogo riguroso, entra con una enorme facilidad contada con la literatura, es decir, entregaban en ofrenda a las mujeres, es decir, usted viene con ánimo de establecerse aquí, usted va a mezclar la sangre y vamos a integrar efectivamente a las dos comunidades, a las de los nómadas con las sedentarias. Eso está muy presente en el mundo de Moctezuma. Sí, la idea es que Cortés es el testigo de un fracaso, el fracaso de la presencia española en las islas. Y no quiere que México, pues que lo que hoy es México, sea una repetición del fracaso. Entonces había que inventar algo y decidió utilizar esa capacidad que el mundo mesoamericano tenía de aceptar los que deseaban integrarse al mundo. Porque eso es la idea de Cortés, integrarse a un mundo. Entonces siempre hablamos evidentemente de conquista, pero no fue la idea de Cortés. Y su idea fue el mestizaje. Entonces el libro está dedicado a la relación, es un Cortés padre de Martín, hijo mestizo de Malinche, pero también, en mi idea, padre de la patria, ¿no? Porque México es un país mestizo. ¿El amor devoto que tuvo, que tú relatas aquí por Malinche, es novelado o hay fundamentos para decir que el amor... Pues eso no sabemos exactamente. No, pero... Y además, hace 500 años no sabemos cuál era el tipo de relación afectiva. Eso es un poco difícil, pero el amor siempre existió. Y creo que entre Malinche y Cortés hubo una historia de amor. Y socios políticos y civilizatorios, ¿no? Sí, y
Hay un capítulo dedicado a algo que no inventé, que es la recepción de Martín, hijo de Malinche, en la orden de caballería de los Caballeros de Santiago. ¿Y que tenía 9 años el niño? ¿Cuántos tenía? 6. 6. Tiene 6. Y lo armaron caballero. ¿Por qué? Porque era mestizo. Era parte del combate de Cortés de imponer el mestizaje como una cosa normal y no como una cosa de segundo grado, de segundo nivel, ¿no? Sí, los españoles de un lado y los... Y lo logró. No inventó el capítulo pero evidentemente vemos a este niño con el hábito de la Orden de Santiago y armado caballero a los 6 años. Fue una victoria de Cortés para explicar que había que aceptar el mestizaje con los indígenas de México. Yo no sabía que hablaba francés, tampoco sabía, sí, pero finalmente me quedó resuelto el tema de por qué ese palacio en Santo Domingo, que uno lo ve y dice, esto me suena conocido, el famoso déjà vu, y es el de Cuernavaca, ¿no? Él trae el Palacio de Cortés del Marqués del Valle, que hay en Cuernavaca, es una réplica del de Diego Colón. Eso es. Porque creo que el sueño de Cortés... Tú me lo dices con una naturalidad. Era ser virrey. Yo se lo he preguntado a 20 personas, todo el mundo decía, pues mire, sí se parece. Es la copia. Evidentemente en el siglo XIX se modificó, pero inicialmente era exactamente la réplica del palacio de Diego Colón, el hijo del descubridor, que se hizo hacer un palacio en Santo Domingo que todavía existe, muy bien restaurado. Y fue el modelo. Entonces, quería un castillo de virrey. De Diego Rivera, pero todo lo demás, que es por supuesto muy posterior, es broma. No, pero es muy interesante la figura de Cortés. Sigue habiendo en ciertas comunidades de este país este rechazo a una reinterpretación, una relectura de Hernán Cortés. No entiendo algo. Y México es un país mestizo y desprecia su mestizaje. Y el libro, creo, puede explicar que es algo positivo de parte de Cortés y creo en sí, ¿no? El mestizaje, que fue la fusión de dos mundos, fue un elemento constitutivo de México y realmente no había ninguna manera despectiva de pensar eso. Entonces creo que tenemos que salir de la historia oficial que nos llegó de la leyenda negra del siglo XIX. Sí, efectivamente, pero estas memorias de Hernán te ayudan a entender también el príncipe, ¿qué es? Digo, el príncipe así en el sentido del portador del Estado moderno que es Hernán Cortés, generar orden en una dispersión indígena y después darle una enorme proyección al imperio náhuatl cuando va a las Cibueras, cuando va a Honduras, Cristian. Sí, creo que en la idea de Cortés quiere ser Tlatoani de Mesoamérica. El hombre de la palabra. Sí. Y finalmente la expedición a Honduras se explica así. Es la parte más maya del imperio azteca. Pues imperio, todo eso son palabras de hoy, pero había un poco una situación política integrada. Sí. Pero va a Honduras para presentarse a sus súbditos, ¿no? Ahora soy el nuevo Tlatoani mesoamericano, y así va a Honduras. Y de paso somete a algunos insurrectos, pero le devuelve, a mí eso me llamó mucho la atención, Cristian, un sentido de orgullo al pueblo náhuatl, diciendo, estamos restaurando el brillo de un imperio que estaba muy fragmentado, ¿no? Ya en la época de Moctezuma. Sí. Pero hay que releer la segunda carta de relación de Cortés. Cortés escribe esa segunda carta de relación en octubre de 1520, lo que significa es unos meses después de la Noche Triste, y es una carta de amor a México. Es la que escribe en Tepeaca. La escribe exactamente a Tepeaca y suspende todas las operaciones. Dice, imaginamos un jefe de guerra que dice, vamos a parar porque tengo que escribir. Lo hizo así Cortés. Y durante un mes se dedica a escribir una carta de amor a México. Y esa lo podemos leer, tenemos la prueba del amor que Cortés tenía para México. Y fue la razón del éxito
de esa carta de relación que tuvo 12 ediciones y muchas traducciones. Y que ya era un político, porque en teoría se la escribe al rey, pero en realidad se la está escribiendo a su audiencia, ¿no? Léanme ustedes. Escribe para sus lectores. Dedica su texto a la imprenta. Políticos, ¿eh? Pues oficialmente lo dedicó al emperador, pero en realidad... Y siempre hay una comparación entre España y Nueva España. Hay que recordar que Cortés ¿Él le da el nombre de Nueva España? Inventó la palabra España y Nueva España. Inventó la palabra España para designar la combinación de Castilla y Aragón. Que se estaba formándose. Entonces, como es latinista, utilizó la palabra latina, Hispania, para traducirla como España. Y México fue la Nueva España. Pero en la segunda carta, de manera permanente, siempre Nueva España es superior a España. Entonces escribe una carta al emperador para decir, aquí soy el dueño de un país que es superior a España. Eso es la realidad. Pero y la fama de Cortés como escritor y obligó a Cortés, fue un autor prohibido por la envidia del Las rivalidades, sí, la grilla era terrible, ¿no? Sí. Eso, pero es una paréntesis, pero es algo importante. El emperador podía quitar la gobernatura a Cortés de Nueva España, pero ¿cómo quitar la fama de un escritor? Claro. Entonces hubo una prohibición en 1527 y Cortés no podía escribir, no podía ser publicado por cualquier imprenta. Mira. ¿Sí? Entonces eso obligó a Cortés a imaginar cuando al final de su vida quiere reescribir una parte de sus memorias, y eso obligó a Cortés a inventar este narrador ficticio que aparece en la historia verdadera, que es una obra maestra de la literatura. Entonces podemos considerar que mi libro es un homenaje también a Cortés escritor. Ya, el señor de la palabra, y la palabra escrita además que tanto pesaba en esos momentos. Es un libro que no tiene desperdicio, lo leerá usted, además las dimensiones son extraordinariamente amables. La versión está en español, ¿no? Tú lo escribiste directamente en español. Sí. Ahora tienes la tarea de traducirte al francés. No hay versión francesa, espero que tendremos, pero tendré que traducir este libro escrito en español. Muy notable porque fluye muy bien la prosa. La inspiración es el libro de Yourcenar, las famosas, muy influyentes y hermosas memorias de Adriano, y son capítulos de la vida de Cortés. Lo ayudan a uno a reubicar toda esa historia y a reinterpretar al personaje, un personaje pues tremendamente polémico todavía en el país cristiano. Enhorabuena y muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Fede.